tema que vamos a revisar el día de hoy es el muestreo. Tenemos una población o universo. Usualmente esta población o universo, que es el conjunto total de elementos o de unidades, es demasiado grande para poderla estudiar en su totalidad. Entonces la población o universo es el conjunto total de elementos o unidades. El marco muestral es un subconjunto de el universo o de la población, en el cual cada uno de los elementos que lo conforman van a estar perfectamente identificados. Dentro del marco muestral, nosotros vamos a identificar cuál va a ser la unidad de muestreo. Identificado la unidad de muestreo, debemos de identificar quién va a ser la unidad de información. Identificada la unidad de información, debemos de identificar cuál va a ser nuestra unidad de análisis. En resumen, estos términos que les he mencionado es parte de la jerga que se utiliza en la teoría del muestreo. Población o universo, el conjunto total de elementos. El marco muestral, que es un subconjunto de la población, en el cual cada uno de los elementos está identificado. La unidad de muestreo, la unidad de análisis y la unidad de información. Cuando realizamos un muestreo, hay que determinar primero cuál es el tamaño de la muestra, es decir, a cuánto vamos a muestrear, y segundo, determinar cuál es el diseño muestral, es decir, a quiénes vamos a muestrear. Los métodos que se utilizan para hacer el muestreo pueden ser métodos no probabilísticos o métodos probabilísticos. Dentro de los no probabilísticos tenemos los muestreos por conveniencia o deliberado, el muestreo accidental o el muestreo por selección de expertos. No vamos a entrar a detalle porque no es el objetivo de esta charla, el muestreo no probabilístico. Vamos a centrarnos en el muestreo probabilístico, en el cual existen diferentes técnicas: el muestreo aleatorio simple o no estricto, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados y el muestreo polietápico estratificado. Vamos a ver el primer tipo de muestreo, que es el muestreo aleatorio simple, también llamado muestreo aleatorio irrestricto. En este tipo de muestreo, todas las unidades que conforman la población están perfectamente identificadas. Es un muestreo que obviamente se puede realizar cuando tenemos una población relativamente pequeña, que nos permita identificar a cada uno de los elementos. Otra característica que tiene este tipo de muestreo es que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Como les había comentado, en este tipo de muestreo, como tenemos identificado cada uno de los elementos, entonces estos elementos van a estar identificados y pueden estar numerados. Para poder seleccionar los elementos, se requiere tener a la mano una tabla de números aleatorios, que son tablas que ya existen. Podemos utilizar una calculadora científica. La mayoría de las calculadoras tiene la opción para generar números aleatorios, o podemos utilizar paquetes estadísticos. Y si no tenemos ninguna de estas opciones, incluso podemos utilizar una bolsa en la cual llenamos todos los números o los nombres de los sujetos
que conforman la población. Luego vamos a seleccionar de esta bolsa, le damos una chocolateada y vamos a sacar la muestra que necesitamos para hacer el estudio. Gráficamente, ¿cómo veríamos un muestreo aleatorio simple? Tenemos una población y de esta población vamos a seleccionar una muestra. Seleccionada la muestra, vamos a determinar los estadísticos y luego los estadísticos lo vamos a extrapolar a la población para poder obtener los parámetros. Insisto en que en este tipo de muestreo es necesario tener perfectamente identificado a todos los elementos de la población. El muestreo aleatorio sistemático. El muestreo aleatorio sistemático requiere conocer el valor de n mayúscula, que es la población total, y n minúscula, que es el tamaño de la muestra. ¿Qué debemos de hacer? En primer lugar, tenemos que ordenar las unidades o los elementos de la población por una variable que a nosotros nos interesa conocer. Esta variable puede ser una variable que influye o que puede influir en los resultados del estudio. Por ejemplo, si yo quiero estudiar o quiero determinar la media de la talla de un grupo de personas, puede ser un grupo de alumnos en un colegio, y este colegio es mixto, es necesario, por ejemplo, ordenar en este caso los alumnos por la variable sexo, ya que el tamaño de los alumnos o la talla de los alumnos va a depender, obviamente, si son hombres o son mujeres. Entonces, el sexo es una variable que va a influir en la media de la talla que voy a determinar. Entonces, primer paso, ordenar las unidades por una variable de interés. Luego, dividimos la población total, n mayúscula, sobre el tamaño de la muestra, n minúscula. Al hacer esta división vamos a tener un valor que le vamos a llamar k, de constante. El tercer paso, una vez obtenido k, es elegir de manera aleatoria un número entre 1 y el valor de k. Y a partir de ese número que hemos seleccionado de manera aleatoria, vamos a seleccionar las siguientes unidades de muestreo, simplemente agregándole o sumándole a este valor inicial el valor de k. Por ejemplo, si n mayúscula es 300, la población total, y n minúscula, el tamaño de la muestra que yo necesito es 60, k va a ser igual 300 sobre 60, me va a dar un valor de 5. Luego tengo que seleccionar un valor entre 1 y k. Supongamos que el número que ha sido seleccionado de manera aleatoria entre 1 y k, entre 1 y 5, es 4. Los siguientes elementos que van a conformar la muestra empezamos con el número 4, el primer elemento, le sumamos 5, eso nos va a dar 9, es el segundo elemento, le sumamos 5, me va a dar 14, ese es el tercer elemento, y así sucesivamente, hasta completar el tamaño de muestra, que es 60. ¿Cómo lo vamos a ver gráficamente un muestreo aleatorio sistemático? Tenemos una población, esta población, como les había mencionado, en primer lugar lo tenemos que ordenar por una variable que a nosotros nos interesa controlar. Una vez ordenada la población, vamos a obtener el valor de k. Obtenido el valor de k,
vamos a tener o vamos a seleccionar un valor entre 1 y k. En este ejemplo, el valor entre 1 y k es 3, entre 1 y 5 es 3. Entonces, el primer elemento que ha sido seleccionado va a ser el número 3, el segundo elemento, el número 8, el tercer elemento, el número 13, y así sucesivamente hasta completar el tamaño de la muestra. En la muestra obtenida, determinamos los estadísticos y extrapolamos los valores de los estadísticos a la población para obtener los parámetros. En el muestreo estratificado, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, y lo vamos a ver mejor en un gráfico, el primer paso que tenemos que hacer es estratificar la población. Tenemos una población bastante heterogénea, vamos a formar estratos para tratar de homogeneizar la población en cada uno de los estratos. En este ejemplo estamos formando dos estratos. El objetivo de formar los estratos es tratar de homogeneizar los elementos en el estrato que estamos determinando. La variable que vamos a utilizar para homogeneizar o para estratificar la población es una variable que nosotros sabemos que puede influir en los resultados del estudio. Una vez determinados los estratos, el siguiente paso es seleccionar una muestra de cada uno de los estratos. La selección de la muestra de cada uno de los estratos lo podemos hacer utilizando ya sea el muestreo aleatorio simple o el muestreo sistemático. Una vez obtenida la muestra, determinamos los estadísticos y luego extrapolamos los valores de los estadísticos a la población para obtener los parámetros. El muestreo por conglomerado. Vamos a verlo gráficamente. ¿Cómo es el muestreo por conglomerados? Tenemos una población bastante heterogénea, una población bastante grande, que puede ser la población de todo un distrito, de una provincia, puede ser la población del país. Entonces, el primer paso que debemos de hacer es conformar los conglomerados. Estos conglomerados van a tener las siguientes características. Dentro de cada conglomerado, lo que debemos de obtener es la mayor heterogeneidad posible dentro de cada conglomerado. Entre los conglomerados debe de haber la mayor homogeneidad posible. El tamaño de los conglomerados, como ustedes pueden observar, no necesariamente son del mismo tamaño. Al no ser del mismo tamaño, la probabilidad de selección de cada sujeto va a variar en cada conglomerado. Por lo tanto, las unidades de muestreos no todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Una vez conformados los conglomerados, vamos a seleccionar de todos los conglomerados una muestra de los conglomerados. Este muestreo lo podemos hacer por un muestreo aleatorio simple o muestreo aleatorio sistemático. Entonces, de la población hemos seleccionado una muestra de conglomerados. Pero esta muestra de conglomerados todavía sigue siendo demasiado grande. Entonces, dentro de cada conglomerado vamos a seleccionar una muestra
Vemos en el gráfico entonces que en una primera etapa estamos seleccionando los conglomerados y en una segunda etapa estamos seleccionando una muestra dentro de cada conglomerado. En la muestra de cada conglomerado estimamos los estadísticos y luego extrapolamos los estadísticos hacia la población para obtener los parámetros. En este ejemplo estamos viendo un muestreo por conglomerado en 2 etapas, pero pueden haber más etapas, pueden haber 3 etapas, 4 etapas, 5 etapas. En este tipo de muestreo se pueden combinar todos los tipos de muestreo que les he mencionado. Por ejemplo, aquí estamos viendo que estamos utilizando para seleccionar los conglomerados un muestreo aleatorio simple, y para seleccionar dentro de cada conglomerado los elementos o los sujetos o las unidades de muestreo podemos utilizar un muestreo aleatorio sistemático. Entonces tendríamos, para seleccionar en la primera etapa los conglomerados, aplicamos un muestreo aleatorio simple, y en la segunda etapa utilizamos un muestreo aleatorio sistemático. Es más, una vez conformados los conglomerados, podemos estratificar los conglomerados. Entonces tendríamos, al momento de formar los conglomerados, podemos tener estratos, por ejemplo, estratos por niveles socioeconómicos, A, B, C y D. Y dentro de cada estrato podemos conformar los conglomerados. Luego seleccionamos de cada estrato un grupo de conglomerados y luego de cada conglomerado un grupo de sujetos. De esta manera podemos utilizar una combinación de los diferentes tipos de muestreo. Los muestreos por conglomerados también se le llama muestreos por racimos, y son muestreos extremadamente complicados para poder extrapolar los datos de los estadísticos hacia la población. Por eso también se le llama muestreos complejos.